Hola, Dios les bendiga, les hablo su servidor, el hermano Sergio Vaquera del Ministerio Jesucristo la Respuesta. Gracias por tomar un tiempo para juntos aprender de la palabra bendita de nuestro Dios. En este día vamos a seguir leyendo, mi hermano, el Evangelio de Juan. Ayer leímos, hermano, hasta el capítulo 9 y vamos, hermano, entonces a empezar con el capítulo 10 y vamos, hermano, a tratar de terminar una gran parte de este tremendo libro especial para usted y para mí. Gloria a Dios. Un saludo para los hermanos que nos están sintonizando. Que Dios les bendiga. Recuerde que cuando entre, por favor, compártalo con amigos y familiares. Anoche tuvimos, hermano, una tremenda una lucha primero, ¿verdad? Estuvimos hablando de los milagros de Jesús y fue una batalla tremenda, Se descompusieron las tabletas, se apagó el internet. Fue todo un show realmente. El diablo no quería, pero yo creo que vamos a tener grandes, hermano, realmente testimonios de lo que Dios está haciendo. Así que en el nombre poderoso de Jesús le pido que se quede con nosotros y vamos, hermano, juntamente a aprender de la palabra bendita de nuestro Dios. Los hermanos acá de Jesucristo la Respuesta, bienvenidos también. Y los hermanos aquí de Sergio Vaquera también, bienvenidos. Un saludo para todos, les bendecimos. Hermana Alicia Vera, bendiciones. Vale, bendiciones. Aurora, Josie, Hilda. A todos les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús y pedimos sus oraciones, porque el diablo no está contento. Ha sido una cosecha tremenda de almas que hemos tenido, hermano. Estas últimas 3 semanas han sido las más ocupadas para mí, pero las más bendecidas para mí. Así que le pido que en el momento que entre, por favor, compártalo con amigos y lo comparte con familiares. Ok, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar. Dios Todopoderoso, vengo delante de tu presencia para darte gracias y para rogarte, Señor, de tu grande amor y de tu grande misericordia para mí y para mis hermanos. Padre, nos ponemos en tus manos y te pedimos, Señor, de tu unción, de tu fuerza y de tu cobertura, Padre Santo, que podamos realmente, Señor, ser bendecidos por tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Estamos, hermano, tratando de hacerlo y cada ratito que tengo poder leer palabra de Dios, porque queremos leer toda la Biblia en 6 meses. Ya van 3 meses y medio, ¿no? Y vamos a la mitad todavía, así que tenemos que apurarle, ¿ok? Así que gracias a las personas, hermano, que tienen también hambre y sed de la palabra de Dios. Y bueno, vamos a irnos directamente, hermano, a la lectura de la palabra del Señor. Los hermanos que están acá, síganme en su Biblia, por favor. Aquí, hermano, vamos a ser bendecidos por la palabra. ¿Qué le parece? Vamos a ser bendecidos por la palabra bendita de nuestro Dios. A todas las personas que en cuanto lleguen, por favor, compártalo con amigos y familiares. Gracias por compartirlo. Saludo a mi hermana Flor, mi hermana Guillén, bendiciones. A Antonia, también saludos. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. De cierto digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conoce su voz. Mas el extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Jesús el buen pastor. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todo el que antes de mí vinieron, ladrones y salteadores son, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Wow, qué linda palabra, qué linda palabra de Dios. Estoy en el San Juan capítulo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, el que no es el pastor y de que no son propias las ovejas, cuando ve venir al lobo, deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, pongo mi vida por las ovejas. También tengo otra oveja que no son de ese redil. Aquellas también debo de traer, oirán mi voz, y habrá un rebaño y habrá un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a ser
disensión entre los judíos de esta palabra. Muchos de ellos decían, demonio tiene, y otros decían, está fuera de sí, ¿por qué lo oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado, ¿puede acaso el demonio abrir los ojos a los ciegos? Los judíos rechazan a Jesús. Celebrándose a Jerusalén la fiesta de la dedicación, era en invierno. Por favor, siga compartiendo aquí en Jesucristo la respuesta, por favor, para que otros se puedan añadir, ¿ok? Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, os lo he dicho, y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre. Ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me vas a apedrear? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te vamos a apedrear, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Jesús les respondió, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Si llamo dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creeréis. Wow. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creer a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Procuraron otra vez prenderle, pero él se escapó de sus manos y se fue de nuevo al otro lado del Jordán, el lugar donde primero había estado bautizando Juan, y se quedó allí. Y muchos vinieron a él y decía Juan, a la verdad, ninguna señal hizo, pero todo lo que Juan dijo de este era verdad, y muchos creyeron en él. Capítulo 11 del Evangelio de Juan. Muerte de Lázaro. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, de la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que le ungió al Señor con perfume, le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues a los hermanos para decir a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Y cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en lugar de donde estaba. Luego después de esto dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas a ir para allá. Respondiendo Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijo entonces sus discípulos, Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo, claramente Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos, vayamos también nosotros para que moramos con él. Jesús, la resurrección y la vida. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente que ha venido al mundo. Jesús llora ante la tumba de Lázaro. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó se levantó y vino prisa a él.
Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa de ella la consolaban. Cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciendo: el Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusiste? Y le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús lloró. Jesús tiene sentimientos y corazón como usted. A Jesús le duele su situación. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije a causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo: Lázaro, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Complot para matar a Jesús. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año le dijo: vosotros no sabéis nada, ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús habría de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también por congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de ahí a la región continua, al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron a aquella región, a Jerusalén, antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús. Y estando ellos en el templo, se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, le manifestasen para que le prendiesen. Capítulo 12. Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y a quien él había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: dejadla, para el día de mi sepulcro ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. El complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él, muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. La entrada triunfal a Jerusalén. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas y palmeras y salieron a recibirle, y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel.
Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, aquí el rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían dicho. Y daban testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Por lo cual también habían venido la gente a recibirle, porque habían oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad al mundo, se va tras él. Unos griegos buscan a Jesús. Le pido a todas las personas que están ahorita conectados, tanto aquí en esta página como en esta otra página, por favor, comparta este video con amigos, compártalo con familiares. Haga una pausa de 5 segundos solamente. Si usted lo comparte, otras personas van a oír palabras de vida eterna. Por favor, compártalo. Con un solo clic lo comparte y muchos más vendrán y escucharán palabra bendita de Dios. Esta es la palabra más profética, más segura. Es la palabra no adulterada, es la palabra de Dios. Gracias por compartirlo. Gracias. Sigamos adelante. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar a la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe pues se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: la hora ha llegado para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto, el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Jesús anuncia su muerte. Ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto ha llegado esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz y decía que había sido un trueno. Otros decían: un ángel le habló. Respondiendo Jesús y dijo: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Respondió la gente: nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo: aún, por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Incredulidad de los judíos. Espero que no se me esté desconectando, Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se reveló la mano del Señor? Por esto no podían creer, porque también le dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció el corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan, y yo los sane. Isaías dijo de esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Las palabras de Jesús juzgarán a los hombres. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no perezca en tinieblas. El que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza no recibe mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que le he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me da mandamiento de lo que ha de venir, de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Capítulo 13 de Juan. Jesús lava los pies a sus discípulos.
antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios e iba a Dios, se levantó de la cena, se quitó su manto, tomando una toalla se ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Jesús a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo comprenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos, la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto y volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo el Señor y maestro, he lavado vuestros pies, a vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto digo, el que sirve no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quién he elegido, mas para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando sucedan crean que yo soy. De cierto digo, el que reciba el que yo enviare, me reciba a mí, y el que me reciba a mí, reciba el que me envió. Jesús anuncia la traición de Judas. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo: de cierto digo que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, diciendo: ¿de quién habla? Y uno de sus discípulos, el cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro, para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondiendo Jesús: a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban en la mesa entendió por qué les dijo esto. Porque algunos pensaban pues que Judas tenía la bolsa, que Jesús les decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió, y era ya de noche. El nuevo mandamiento. Entonces cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida se glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Pero un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si tuvieseis amor los unos con los otros. Jesús anuncia la negación de Pedro. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Capítulo 14 del Evangelio de Juan. Quiero agradecer a todos los que lo están compartiendo, de veras, mil gracias. Si usted se queda 15 minutos, hermano, aquí y lo comparte, podemos llegar, hermano, a mucha gente que no habíamos llegado. Gracias por compartir. Juan capítulo 14. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y le dijo Tomás: no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podremos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieres, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. La promesa del Espíritu Santo: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo y vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. ¡Wow! ¡Qué linda palabra! Gracias a todos los que lo están compartiendo, gracias. El que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo les he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Habéis oído que yo he dicho: voy y vengo por vosotros, o vengo a vosotros. Si me amares, os habría regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Y ahora os lo he dicho antes de que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí, mas para que el mundo conozca que amo al Padre y que el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Capítulo 15, del Evangelio de Juan. Jesús, la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queráis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que en mí tengan gozo, y que el gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo les mando. Ya no os llamaré más siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os llamaré amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él se los dé. Esto os mando, que os améis unos a otros.
el mundo los aborrecerá. Si el mundo los aborrece, saber que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuere del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no soy del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo los aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros los perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la nuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió. Si yo no hubiese venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora que han visto y han aborrecido, me han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré, el Padre y el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Capítulo 16 del Evangelio de Juan. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Ahora viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os escribo estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya se los dije. La obra del Espíritu Santo. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió. ¿Y a dónde vas? Y ninguno de vosotros me pregunta ¿dónde vas? Entonces, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo, a la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me verán más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Wow, es una palabra viva, es palabra viva. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. La tristeza se convertirá en gozo. Todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos a otros, sus discípulos, ¿qué es esto que nos dice todavía un poco de me veréis, y de nuevo un poco y no me veréis, porque yo voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todo esto? Todavía un poco, no entendimos lo que hablaba. Jesús conoció que querían preguntarle y le dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis? De cierto digo que vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, nuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que ha nacido un hombre en este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre os lo daré. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo he vencido al mundo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré más por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros. Pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo al mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí, ahora hablas claramente, ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que has salido del Padre. Jesús le respondió, ¿ahora creéis? He aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz.
En el mundo tendréis aflicción, pero confiar, yo he vencido al mundo. Capítulo 17 del Evangelio de Juan. Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios vivo y verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícate tú al lado tuyo. Glorifícame tú al lado tuyo con la gloria que tuve antes de la fundación del mundo. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino para que me los diste, porque tuyos son. Porque todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas ellos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, y los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Y a los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado la palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, en tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en vosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y les daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté con ellos, y yo en ellos. Capítulo 18 de Juan, arresto de Jesús. Habiendo dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conoció aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomándole en compañía de los soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y le dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús de Nazaret. Jesús le dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Y cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondiendo Jesús le dijo: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Pues para que se cumpliera aquello que había dicho: de los que me diste no perdí a ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces le dijo: Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Jesús ante el sumo sacerdote. Entonces la compañía de soldados, el tribuno, los alguaciles y los judíos prendieron a Jesús y lo ataron, y le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que daba consejo a los judíos de cómo convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Pedro en el patio.
Y seguía Jesús Simón Pedro y otro discípulo, y este discípulo era conocido del sumo sacerdote, y entró con Jesús al patio del sumo sacerdote. Mas Pedro, estando afuera a la puerta, salió, pues el discípulo que era conocido del sumo sacerdote habló a la portera e hizo entrar a Pedro. Entonces la criada portera dijo a Pedro: ¿no eres tú también de los discípulos de este hombre? Dijo él: no, no lo soy. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie, calentándose. Anás interroga a Jesús. Y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de los discípulos, de su doctrina. Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada he hablado en oculto. ¿Por qué me preguntáis a mí? Pregunta a los que han oído que les haya yo hablado. He aquí, ellos saben lo que yo he dicho. Cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hablado mal, testifica en qué está mal, y si bien, ¿por qué me golpeas? Anás entonces le envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Pedro niega a Jesús. Estaba pues Pedro en pie, calentándose. Le dijeron: ¿no eres tú de esos discípulos? Y él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel que Pedro había cortado la oreja, dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez, y enseguida cantó el gallo. Jesús ante Pilatos. Y llevaron a Jesús a la casa de Caifás, al pretorio. Era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse, y así poder comer la Pascua. Entonces salió Pilatos a ellos y le dijo: ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y respondieron y le dijeron: si este no fuere malhechor, no te lo habríamos entregado. Entonces le dijo Pilato: tomadle vosotros y juzgadle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron: a nosotros no nos es permitido dar muerte a nadie, para que se cumpliese la palabra que Jesús había dicho, a entender de qué muerte iba a morir. Entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondiendo Jesús: tú lo dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos: ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y le dijo: yo no hallo ningún delito en él, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte a uno de la Pascua. Uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era un ladrón. Capítulo 19 del Evangelio de Juan. Así que entonces tomó Pilatos a Jesús y lo azotó. Y los soldados le entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre la cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilatos salió otra vez y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato le dije: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe de morir, porque se hizo a sí mismo Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilatos: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuere dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si este suelta, no eres amigo de César, y todo el que se hace rey a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal y en lugar llamado enlosado, y en hebreo Gábata.
Era la preparación de la Pascua, como a la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que a César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y lo llevaron. Crucifixión y muerte de Jesús. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado La Calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilatos un tribuno, un título que puesto sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca a la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escriba Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondiendo Pilato: lo que he escrito, escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos, hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver quién se la lleva. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre mí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y así lo hicieron los soldados. Estaba junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he aquí tu madre. Y después de aquella hora, el discípulo le recibió en casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El costado de Jesús traspasado. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al otro que habían crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que cumpliesen la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura que dice: mirarán al que traspasaron. Jesús es sepultado. Después de todo, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo a los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato le concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de óleo, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo volvieron en lienzos con especias aromáticas, según costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no se había puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Capítulo 20 del Evangelio de Juan. La resurrección. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón, Pedro y al otro discípulo, aquel que amaba a Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro, y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él, y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza. Y Jesús, no puesto con los lienzos,
sino enrollados en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Jesús le aparece a María Magdalena, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro y vio a dos ángeles vestidos con ropas blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado el Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo al Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para decirle a los discípulos las buenas nuevas de que habían visto al Señor y que les había dicho estas cosas. Jesús se apareció a los discípulos cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primer día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos. Vino Jesús en medio de ellos, se puso y dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quienes redimiere los pecados les serán redimidos, y a quienes se lo retuviere les serán retenidos. Incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él le dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y le dijo: paz a vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. El propósito del libro. Hizo además Jesús muchas cosas, otras señales en presencia de sus discípulos, los cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Capítulo 21. Jesús se aparece a sus 7 discípulos. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael y el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros 2 discípulos. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron entonces en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya habían remado, amanecido, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron: no. Y él le dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban de la tierra como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y Jesús le dijo: traed los peces para acá, que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto la red no se rompió. Y le dijo Jesús: venid y comer. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan, se lo dio a sí mismo el pescado, y esto era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos, después de haber resucitado de los muertos. Apacentar mis ovejas.
Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amáis más que estos? Respondió: Señor, tú sabes que te amo. Y él dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Por favor, comparte este video con amigos y familiares. Nos queda un párrafo solamente. Gracias por compartirlo. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció que le dijera la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que te amo, Jesús. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos, te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con la muerte que había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El discípulo amado. Y volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro lo vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribiesen una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Hemos terminado el libro de Juan. Gloria a Dios. Le pido que por favor lo comparta, amigos. Compártalo, familiares, hermano. Bien importante, hermano, cuando usted lo comparte, usted está predicando la palabra de Dios y está llevando palabra de Dios no adulterado. Dice: no, por favor, en tus mensajes. Tome agüita, pastor. Zacarías 12:10. Saludos, hermano siervo. Dios le bendiga, hermano. Gracias por todo. Trato lo menos, hermano, de tomar agua. Dios le bendiga, hermano Sergio Vaquera. Gracias, hermano Ávila también. Hermano Berna. Gloria a Dios. Dios me los bendiga, mis hermanitos. Gracias por compartirlo. Muñoz dice: no le entiendo. No, por favor, en tus mensajes. Ok. Bueno, que Dios me los bendiga, mis hermanos. Que la paz de Cristo me los apachurre. Que el amor de Dios me los atropelle. Y que Dios siga guardándonos en el hueco de su mano. Por favor, comparte esto. Ya terminamos, hermano, el Evangelio de Juan. Nos faltan 12 evangelios más. Mateo y Lucas, y vamos a haber terminado todo el Nuevo Testamento, ¿ok? Gloria a Dios, gloria a Dios. Compártalo por favor con amigos, compártalo con familiares y compártalo en este momento antes de que se haga más tarde. Bendiciones. Vuelvo más tarde con ustedes. Gloria a Dios. Gracias por compartir. Gracias por compartir.